Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar hoy con la clase 9 de electrónica y programación. Lo que antes de empezar les queríamos contar es que desde el 2019 en el Polo TIC se utilizan las inscripciones solidarias. Como ustedes saben, este curso es gratuito, pero los invitamos a poder colaborar con los que más necesitan. Antes hacíamos que al inicio de cada curso los estudiantes pudieran acercar, y también los profesores, donaciones que quisieran hacer para los más necesitados. Lo que utilizábamos normalmente era poner una caja fuera del salón y cada uno podía dejar ahí algún alimento no perecedero para llevar a los merenderos y comedores. Pero como todos saben, estamos ahora en una situación de pandemia y ahora tenemos esta modalidad de dictado virtual. Por lo tanto, surgió junto con la gente de Alimentar la posibilidad de que esta inscripción solidaria se pueda hacer de manera virtual. Por lo tanto, dejamos estos links por si quisieran está dentro de si estuviese dentro de sus posibilidades, si quisieran colaborar, va a estar buenísimo. Esto, recordamos, no es obligatorio, pero está bueno poder colaborar con la gente que más lo necesita. Sin más preámbulo, comenzamos la clase. Bien, creo que casi todos deberían ya tener solucionado el tema del acceso a Guacurarim. Si no lo tienen, les recordamos, escriban un mail a cursospoloticmisiones@gmail.com. Bien, vamos a ver en esta clase un poco sobre bits y bytes, las entradas analógicas de nuestro Arduino, las salidas PWM y cómo vamos a controlar esto a través de la programación. Bien, no sé si todos se acuerdan, en la clase 1 vimos algo sobre señales analógicas. Recordemos, una señal analógica es aquella que va a tener infinitos valores posibles, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera medir temperatura, la temperatura entre, por ejemplo, 30 y 40 grados tiene infinitos valores posibles. Podés tener 30, 30,01, 30,02, 30,03 o 30,0001. Bien, los números, como sabemos, son infinitos, ¿sí? Y los valores entre medio de dos números también son infinitos. Es decir, todas las magnitudes físicas del universo suelen tener, la mayoría, valores infinitos, ¿sí? Suelen ser señales analógicas. Bien, nosotros para poder comprenderlas, lo que vamos a utilizar son señales digitales. Las señales digitales las señales digitales son aquellas que van a tener valores finitos. Por ejemplo, imagínense que tenemos un termómetro de esos digitales que son muy difundidos. Bueno, en esos termómetros normalmente tenemos las temperaturas que varían, por ejemplo, de a 1 grado. 30, 31, 32, 33, ¿sí? O que varían de a medio grado, 30, 30,5, 31 y así. O bien puede ser que varíe con un decimal. Bien, todo eso va a ser cuánta precisión va a tener nuestra medición. Vamos a poder verlo eso un poquito más adelante. Lo que tenemos que saber es que siempre que nosotros pasemos a un sistema informatizado, vamos a tener que manejarnos con señales digitales que tienen tal vez muchos valores posibles, pero nunca son infinitos. Bien, otro concepto más y que vamos a necesitar es el concepto de bits. Un poco lo estuvimos viendo e intuitivamente ya los maneja la mayoría. Un bit es la unidad mínima de información para informática y sistemas de información en general, para la electrónica también de sistemas embebidos. Bien, un bit va a tener dos valores posibles, 1 o 0, 0 volts o 5 volts.
¿verdadero o falso? ¿Norte o sur? ¿Sí? Como este o oeste, ¿sí? Pero siempre solo dos valores posibles, ¿sí? Entonces es como si yo tuviese encendido o apagado una... Entonces yo puedo tener solo dos posibilidades, o encendido o apagado. Bien, ¿cómo podemos codificar lo que nosotros queremos escribir? Bien, los bits nos van a dar posibilidades de codificar cosas. Es decir, si yo tengo un bit, tengo la posibilidad de escribir o 0 o 1. Si yo tengo 2 bits, voy a tener 4 posibilidades posibles. Escribir 00, 01, 10 o 11, ¿sí? Y esas son 4 posibilidades distintas. Estas cosas pueden significar, depende de lo que nosotros estemos traduciendo, distintas cosas. Por ejemplo, con 2 bits puede ser que 00 sea norte, 01 sea sur, 10 este y 11 oeste. Por ejemplo, la interpretación que les demos a los bits va a depender de cómo funcione nuestro algoritmo, ¿sí? Puede que sea simplemente contar 0, 1, 2, 3, ¿sí? Puede que sea contar 1, 2, 3, 4. Eso dependiendo de cómo lo interpretemos, ¿sí? En binario sí tiene esto es 0, esto es 1. Pero lo que nosotros hagamos con esos bits va a depender de nosotros y de cómo nosotros los interpretemos en nuestro sistema informático, ¿sí? En nuestro programa. Bien, ¿qué pasa cuando yo agrego un bit más? Voy a tener 8 combinaciones posibles, ¿sí? Acá las tenemos escritas abajo. Y así podemos ir sucesivamente viendo la cantidad de combinaciones que tengamos. Como fórmula general, si yo tengo n bits, voy a tener 2 a la n combinaciones, ¿sí? Si yo tuviese, por ejemplo, 4 bits, voy a tener 2 a la cuarta, que son 16 combinaciones posibles. Bien, ahora vamos a pasar a byte. El byte es la unidad fundamental de información utilizada. Otra cosa más. Los bits se suelen utilizar para medir la velocidad de las comunicaciones, ¿sí? Las comunicaciones se suelen medir por la cantidad de bits por segundo, ¿sí? Y los bits se ponen con B minúscula. Ahora, cuando pasamos a bytes, vamos a hablar de unidad de información, ¿sí? Cuando nacieron los bytes, habían bytes de distintos tamaños de bits, ¿sí? Por norma general, los bytes son 8 bits continuos, pero existen sistemas que van desde 7 bits a 12 bits y para cada sistema se elige cuántos bytes. Hoy en día la mayoría son de 8 bits y podemos decir que 8 bits son un byte, ¿sí? Entonces, un byte, como va a ser 2 a la octava, nos va a brindar 256 combinaciones posibles. ¿Hasta acá estamos todos? Bien, seguimos entonces. ¿Qué pasa con nuestro Arduino? Nuestro Arduino no tiene la capacidad de procesar dentro suyo señales analógicas con infinitos valores. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un dispositivo que se llama conversor ADC. ADC significa Analogic Digital Converter, o sea, un conversor analógico digital de 6 canales. ¿Qué significa que sean 6 canales? Que puede tomar 6 distintas señales. ¿Cuáles van a ser esas señales? Los sensores que nosotros conectemos, ¿sí? ¿Y qué significa que sea de 10 bits? Esto va a ser el largo que va a tener el número que traduzca. Ahora lo vamos a ver un poquitito más de cerca, aunque recuerden que esto es solo introductorio. Teoría de la conversión de esto es mucho más largo, pero lo que necesitamos nosotros para poder programar en Arduino lo vamos a ver en este curso, ¿sí? Bien.
Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que cuando nosotros conectemos sensores, normalmente nos van a dar o una variación de voltaje o una variación de corriente, y eso lo vamos a interpretar como una magnitud física, es decir, como como un valor de temperatura, como una cantidad de humedad relativa o lo que sea. Lo vamos a ir viendo paso a paso con cada sensor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que tenemos un sensor conectado, nos va a dar una onda, una medición, un punto justo, lo vamos a convertir, que esto lo hace automáticamente el Arduino, y va a llegar al Arduino propiamente dicha. Bien, ¿qué significa convertir de analógico a digital? Significa que yo, por ejemplo, hoy a las 1 tomé la medición y la medición estaba en este punto. Bueno, mi conversor lo va a traducir a todo lo que esté entre este punto y este punto como un 0,1. ¿Sí? La medición se toma en un momento. No es que estoy todo el tiempo convirtiendo. Entonces esto es el tiempo y yo la siguiente medición que tomo, por ejemplo, es acá y mido otro valor, ¿sí? La siguiente medición es acá, yo también tomo este valor y así. Bien. Entonces, yo les decía que teníamos 10 bits. Si yo tengo 10 bits para una combinación, significa que voy a poder tener 1024 valores posibles. Una forma de verlo es decir, nuestro conversor puede contar desde 0 hasta 1024, hasta 1023. ¿Sí? Porque cuenta el 0 como el primer valor, cuenta de 0 a 1023, son 1024 combinaciones posibles. Bien, ¿y entre qué valores de tensión puede medirlo? Puede medir entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Bien, esto se va a entender muchísimo mejor cuando empecemos a ver sensores, pero es importante que tengamos esta base. Bien, es decir, nosotros en digital podemos escribir en binario, por ejemplo, que 0, 0, 0, 0 es un 0, y después las demás cosas se ponen como potencias de base 2. El primer valor que tenemos a la derecha es 2 a la 0. Esto es 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4. Entonces después se van sumando los valores. Si quieren ampliar sobre esto lo pueden ver, pero eso ya excede lo que va del curso. Lo que les mostramos es que se suman así los valores y tenemos cuenta desde 0 hasta 1023. ¿Sí? Bueno, es decir, que si nuestro sensor mide, por ejemplo, mide desde 0 grados hasta 50 grados, y donde 0 grados me lo marca con 0 voltios y 50 grados con 5 voltios, los 5 voltios van a equivaler a al valor 1023, o sea, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bien, entonces, si yo quisiera saber de cuánto en cuánto va a poder ir midiendo, yo lo que voy a necesitar es saber la resolución de lectura. ¿Qué es esto? Es decir, ¿cuáles son los pequeños saltitos que va haciendo para poder hacer las mediciones? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto puede determinar la diferencia entre un valor y el otro? ¿Cómo hago eso? Hago el voltaje máximo menos el voltaje mínimo dividido la resolución. ¿Sí? Bien, el voltaje máximo que puede recibir son 5 voltios. El voltaje mínimo es 0 voltios. Y la resolución de nuestro ADC son 10 bits, o sea, 2 a la 10. Son 1024. Hacemos esta resta, 5 menos 0,5 dividido en 1024 nos da 0,00488 voltios, que es más o menos 0,005 voltios, es decir, aproximadamente 5 milivoltios. Es decir, que las diferencias entre el valor 000, que son 0 voltios, y el que es 0,00001 va a ser 5 milivoltios. Con el siguiente va a ser otros 5 milivoltios.
Esto se puede ver más fácilmente en este grafiquito, ¿sí? Estos son los saltitos que va pegando, ¿sí? Que puede medir o acá, o acá, o acá. Este valor intermedio, por ejemplo, lo va a convertir o a este valor o a este valor. Depende de cómo esté configurado el ADC, pero eso ya es tema aparte. ¿Se pueden cambiar los valores extremos del máximo y del mínimo? Sí. ¿Lo vamos a hacer ahora? No. Vamos a hacer algunas adaptaciones para poder medir valores encima con electrónica. Lo que sea de programación de esto no lo vamos a ver ahora. Bien. Otra cosa, que cuanto yo más bits tenga de resolución, más parecida va a ser la señal desde la original, más parecida a ser la señal a la original. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen podemos ver un audio original, ¿sí? Con todos sus valores posibles. Y luego, si yo lo convirtiera en el de más abajo con 8 bits, se las ve así cuadriculada. Lo promedia acá y lo va haciendo así. Si yo lo hago a 16 bits, se parece muchísimo más a la señal. Si yo le hiciera a 32 bits, se parecería mucho, mucho más. ¿Sí? Bueno, esto es lo que sería la previa a poder entender las entradas analógicas. ¿Hay alguna consulta sobre esto? Si no, seguimos. Bueno, ahora vamos al Arduino, que es la parte que más nos interesa. Bien, nuestro Arduino va a tener 6 entradas analógicas, ¿sí? Desde A0 hasta A5, ¿sí? Las podemos ver aquí en la placa. ¿Sí? No necesitamos conectar nada extra antes de nuestro sensor si el rango de nuestro sensor va de entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Para poder leerlo. Bien, ¿cómo estos las podemos llamar? Como A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Bien, ahora, nosotros vamos a querer leer lo que está ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo vamos a programar eso. Vamos a utilizar una función que se llama analog read, ¿sí? Que es lectura analógica. Entonces, esta función va a leer el valor del pin analógico y lo va a convertir con su conversor analógico y va a asignar valores entre 0 y el voltaje de operación. En este caso 5 voltios para los valores entre 0 y 1023. ¿Sí? Bueno, ya vimos la resolución de lectura, que son 5 milivoltios aproximadamente. ¿Sí? Bien. Esta función analog read nos va a devolver el valor de lectura, un valor entre 0 y 1023. ¿Qué tipo de dato nos devuelve? Un dato int, un dato entero. ¿Sí? Entonces, el parámetro que nosotros vamos a poner entre paréntesis va a ser el pin que nosotros estemos leyendo y vamos a tener que guardar el valor de lectura en una variable, porque si no lo perdemos, ¿sí? No queda en ningún lado. Esto que vimos hasta ahora, por ahí puede verse medio abstracto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo en Tinkercad, ¿sí? Vamos todos a nuestras PCs y les vamos a pedir que hagan la siguiente conexión en el Tinkercad. Cuando les dejamos unos minutitos para que los hagan y les vamos a pasar un código que lo vamos a analizar entre todos y vamos a poder ir leyéndolo. Mientras tanto les voy comentando. Aquí lo que vamos a hacer es conectar un potenciómetro. ¿Por qué? Porque todavía no vimos sensores y necesitamos poder simular una variación de tensión, ¿sí? Que eso es lo que nos permite el potenciómetro y también es lo que van a hacer la mayoría de los sensores.
Entonces, si lo entendemos bien con los potenciómetros que ya estamos acostumbrados, vamos a poder entenderlo mucho más fácilmente para para los otros sensores. Además de que también se puede utilizar sensor un potenciómetro para distintas aplicaciones. Bien, vayan conectándolo y nosotros vamos también haciendo la conexión. Bien, vamos a ir conectando. A ver, primero buscamos la placa Arduino. Luego buscamos una protoboard. Bien, una vez que tenemos estos dos, vamos primero a conectar las alimentaciones que los vamos a ir utilizando. Colocamos el ground en el negativo, luego traemos 5 voltios y conectamos al bus positivo. Y hacemos un puente entre los dos para tener alimentación de los dos lados. Bien, entonces con nuestro Arduino conectado y con los bus alimentados, vamos a buscar un potenciómetro. Y conectamos entre los extremos, uno va a 0 a ground y el otro a VCC. Y el del medio, que es el que va a ir variando, vamos a conectar en una entrada analógica, por ejemplo en A3.
Bien, esta sería la conexión. Volvemos un ratito al otro circuito para que lo vean. Recordemos que siempre tienen que estar alimentados todos los sensores y los dispositivos que pongamos, como los potenciómetros y los LED. Siempre tienen que estar alimentados. Fíjense que las- lo que usamos de referencia, los ground, estén conectados entre sí cuando utilizamos una fuente externa. En este caso no todavía, pero sí es algo que siempre tiene que estar conectado, digamos. Bien, vamos, vamos a ir pasando el código por el chat. Bien, lo que vamos a hacer en este programa va a ser, como tenemos conectado el potenciómetro y los extremos, uno a ground y el otro a VCC, al variar el potenciómetro, lo que va a pasar es que va a variar el valor de tensión que tenemos en el pin del medio desde 0 a 5 voltios. Entonces, eso lo vamos a ir leyendo pin, con el pin A3 y lo vamos a mostrar por el puerto serie. A ver, un segundo, yo voy a ir copiando. Vamos a código, seleccionamos texto, borramos lo que trae y pegamos lo que le pasamos por chat. Bien, si están todos ahí, vamos a analizarlo. Bien, acá empezamos definiendo del tipo int una variable que se llama analogPin y le ponemos A3. Acá esto funciona si le ponemos A3 o simplemente el valor 3. Las palabras A0, A1, A2, A3, A4 y A5 son palabras reservadas de Arduino, así como lo son int, como lo son void. Por ejemplo, no puedo definir una variable que se llame A3 porque está reservada. Esto el compilador lo interpreta como un 3. Pero por ahí está bueno cuando estamos trabajando definirlo como A3 para saber que es la entrada de este lado y no la 3 del otro lado de las digitales. Por ahí es una forma para acordarse.
Bien, entonces definimos una variable analog pin, que es con la que voy a definir qué pin voy a usar. Luego definimos una variable int que se llama val, que la inicializamos en 0 y es donde voy a guardar el valor que me lee la ADC. Entonces, una vez que tenemos definidos estas dos variables, lo que hacemos en el setup, simplemente inicializamos la inicializamos el puerto serie, que esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, y en el loop vamos a estar leyendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué decimos? La variable val va a ser igual a lo que me dé analog read, que es lo que lee la lectura analógica, en qué pin, en analog pin, que en este caso es A3. Entonces, con esta primera instrucción lo que hacemos es leer el valor del pin 3 y luego lo muestra con el print del n, va mostrando el valor de la variable val. Entonces, una vez que tenemos conectado, está en el A3, ponemos iniciar la simulación. Vemos el monitor serie y ahí vemos que está en 0. Si empezamos a mover nuestro potenciómetro, ven cómo empieza a variar el valor. Así hasta cuando llega al máximo es 1023. Por ejemplo, para poder ver esa variación de tensión, podemos conectar, detenemos la simulación, vamos y podemos conectar, por ejemplo, un multímetro. Que si conectamos entre GND y buscamos conectar el pin del medio, quedó medio rebuscado, pero bueno. El negro, conectamos el cable negro del tester a una parte de GND y con el cable rojo al pin del medio. Iniciamos la simulación, vemos el código. A ver, voy a correr un poquito para que se vea acá. Ahí podemos ver que estamos en 5 voltios y es lo que nos da el fondo de la escala, que es 1023, que es 5 voltios. Luego, si empezamos a bajar, ven que empieza a bajar los valores de entre 1023 y 0, y por ejemplo 634 representa 3,10 voltios. Y así, a medida que nos vamos acercando al 0, va tomando distintos valores. Si quisiéramos, por ejemplo, que nos mostrara cuál es el valor de voltaje por el puerto serie, lo que tendríamos que hacer es utilizar otra variable o la misma, reciclarla y poder hacer la conversión, hacer una regla de tres simples. Y 0 voltios es 0,0 y 5 voltios es 1023. Ahí podés ir haciendo y viendo cuántos son los valores intermedios para sacar esa fórmula, ¿sí? Que con todo eso pueden jugar durante el domingo para ir haciendo las conversiones y viendo la lógica y programando eso. Bien, este ejemplo, entonces lo importante es que se entienda eso, que el valor de tensión que vamos a ir variando en uno de los pines analógicos se va a ir convirtiendo en un número entero que luego nosotros vamos a utilizar para tomar las decisiones de nuestro programa. Y vean que tiene un cierto tiempo de conversión. O sea, desde que pasa de un valor a otro, no es instantáneo, sino que tiene un mínimo tiempo de
de delay, digamos, para convertir un valor analógico a digital. Bien, si no quedan dudas, ya lo pudieron probar todos. Vamos a probar otras cosas. Bien, detenemos nuestra simulación. Y lo que vamos a ver ahora bueno, ahora con el mismo ejemplo lo que vamos a hacer es que otro programa. ¿Pueden tratar de identificar ustedes qué valor va a ser el que les dé cuando la tensión sea 2.5? Cuando tengamos 2,5 voltios, ¿qué valor vamos a tener de lectura de nuestro ADC? Testéenlo y ahí lo vemos para que hagamos un programa que nos diga eso. Bien, la mitad me dicen acá. Y si quisiéramos hacerlo de 3 voltios, por ejemplo, si yo quisiese tomar una decisión si es mayor o menor a 3 voltios, eso lo pueden hacer probando con el eh, bien, ahora con este mismo circuito les vamos a pasar otro código para que probemos eso. Ezequiel, yo preguntaba, ¿qué valor? Vieron que íbamos variando nuestro potenciómetro y por puerto serie nos iba mostrando lo que leía nuestro ADC, ¿sí? Entonces, yo mostraba en la simulación que si yo tengo 0, por ejemplo, a ver, no se llega a ver acá, esperamos un segundito. Bien, si yo tengo acá que lo estoy leyendo 0 voltios, bien, entonces necesito que se me colgó acá mi simulación. Bien, bien, si yo inicio mi simulación y lo pongo en 0, el valor que está leyendo es 0 y veo acá 0 voltios. Yo dije, podemos ir testeando y ver, por ejemplo, en 2.5, qué valor exactamente está leyendo. ¿Sí? Después puedo ir viendo para 3 voltios qué valor está leyendo. Lo puedo calcular o lo puedo simular. Entonces, si yo quisiese tomar, por ejemplo, una decisión en base al valor de lectura del voltaje que está recibiendo nuestro Arduino, lo que puedo hacer es ir simulándolo acá y ver qué valor. Entonces yo voy a tomar una decisión. Si el valor que estoy leyendo en el ADC es mayor a 613, hago tal cosa, o si es menor, hago tal otra. Empezamos a tomar decisiones de acuerdo a lo que nos muestre a lo que leamos en nuestros sensores.
que ese valor de lectura puede ser el día de mañana el valor de humedad, el valor de temperatura. Entonces vamos a decidir si accionar o no un rociador. Bien, entonces ahora vamos a pasarles un código donde nosotros tomamos el valor medio, 2,5 voltios, para tomar una decisión. ¿Qué valor vamos a tomar para las decisiones? Va a depender de nuestro sensor. Vamos a tener que conocer nuestro sensor. Muchas veces vamos a tener que simularlo porque hay veces que las hojas, que las hojas no son tan iguales a cómo está funcionando en nuestro lugar. Y entonces vamos a ir testeando distintas cosas para poder tomar las decisiones correctas, ¿sí? Bien, les pasamos un código y lo vamos a ir entendiendo entre todos a este código. Yo también lo voy copiando y pegando y lo analizamos todos juntos. Bien, en este código que le pasamos, el pin que estamos midiendo es el A0. Si nosotros hacemos con este pin, lo que tenemos que hacer es o bien cambiar la configuración de nuestro potenciómetro y conectarlo al A0, o cambiar en nuestro código y ponemos acá el valor A3, que es el que estamos usando, ¿sí? Si nosotros no hubiésemos utilizado variables, tendríamos que ir buscando en punto por punto todas las veces que yo utilicé el sensor pin para saber qué pin es el que estaba sensando. Entonces, acá podemos ver cuál es la importancia. Yo en mi caso voy a agarrar y voy a modificar acá, ¿sí? Modifico en la línea 1 el sensor pin y lo pongo el 3 porque es lo que yo ya conecté. En la vida real puede que no sea más fácil o volver a conectarlo o cambiar el código. Va a depender de cada caso. Bien, definimos en la primera línea cuál va a ser nuestro sensor pin y lo ponemos como una constante porque no queremos que varíe. Si nosotros quisiéramos variarlo por algo, no lo pondríamos como constante. Esto está bueno para no modificar el valor del sensor pin porque no vamos a estar desconectando y conectando mientras está funcionando, porque eso no se hace. Bien, entonces definimos la variable sensor pin, que es la entrada del sensor. ¿Sí? Nuestro sensor es nuestro potenciómetro. Bien, vamos a definir una variable que se llama sensor value, que es donde vamos a guardar lo que nosotros leamos. Vamos a configurar nuestra entrada, nuestra Arduino, como simplemente inicializando nuestro puerto serie, porque vamos a transmitir por el serie. Bien, entonces nosotros vamos a decir que vamos a guardar en la variable sensor lo que leamos. ¿En dónde? En el pin seleccionado. La lectura analógica la guardamos en nuestro variable sensor. Ahora, nosotros queremos ver si es mayor a 512 o menor a 512. Entonces usamos la estructura if y else. Entonces vamos a ir moviendo nuestro potenciómetro y vamos a ir haciendo que vea qué cosa. Como esto lee muy rápido, lo que estamos haciendo acá es que espere 1000 milisegundos. Es decir, que espere un segundo. Cada un segundo se va a ir preguntando esto, ¿sí? Va a volver a leer el valor, como está en loop, lee el valor y te dice, ¿es mayor? ¿Es menor? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Sí? Lo vamos a simular entre todos. Iniciamos nuestra simulación. Ven que yo acá estoy leyendo el valor 2,6, ¿sí? Esto es para testear y acá me dice mayor a 5 voltios. Yo a 2,5 voltios. Yo lo bajo y me dice menor que 2,5 voltios, menor que 2,5. ¿Sí? Cada un segundo. Yo lo subo de vuelta, ven 4,2
2 voltios, mayor que 2,5 voltios, mayor que 2,5 voltios. ¿Sí? Si este fuese un sensor de temperatura, por ejemplo, podría decir acá encender el ventilador, encender el ventilador, encender el ventilador. O enviar un 1 digital a un LED que querramos que encienda, por ejemplo. Que decimos, si la tensión que yo tengo acá es mayor a tanto, voy a encender un LED. Si es menor, no la enciendo. Puede ser esto una alarma que tengamos que nos avise que algo se está calentando, que nos encienda porque está leyendo que ahí hay más calor o que ahí hay más tensión de la que debería o lo que sea. ¿Sí? Las aplicaciones son infinitas. Nosotros empezamos a darles herramientas para que puedan, conectar la electrónica, pensar un programa, integrar todo eso y solucionar problemas de la vida real. La clase que viene vamos a elaborar nuestro primer proyecto y vamos a ver cómo se encaran los proyectos, cómo tiene que ser, cuáles son, al menos para nosotros, la mejor manera de encararnos y cómo les vamos a pedir que lo hagan para este curso, ¿sí? Seguir una metodología nos va a hacer que nuestros proyectos sean entendibles, sean fáciles y tengamos un plan de cómo hacerlo. Bien, la idea ahora es que detengamos la simulación y podemos cambiar el valor contra otro valor que querramos variarlo. Si por ejemplo nosotros le pusiéramos menor que 200, por ejemplo, no sería 2,5 voltios, sino que sería otro valor de lectura. Que el valor solicitado, ¿sí? También puede ser que este valor se pueda setear, que alguien lo pueda ingresar por teclado, ¿sí? Mayor o menor vamos poniendo en cada uno de los lugares. Es mayor que el valor solicitado, es menor que el valor solicitado, ¿sí? Y lo cambiamos. Y lo vamos pudiendo ver acá que es menor y acá es mayor. Y podemos ir haciendo muchas configuraciones. Podemos ir midiendo, podemos calcularlo matemáticamente. Les mostramos cómo se hacía matemáticamente. Lo pueden simular para detectar cuál es ese valor. Todos esos son formas válidas, va a depender de cómo es el razonamiento de cada uno, ¿sí? Va a depender de qué les resulta más fácil a ustedes. Bien, vamos a seguir con la clase. Hicimos el ejemplo. Bien, ahora, ¿qué pasa si nuestro sensor tiene mediciones que son mayores a 5 voltios? Por ejemplo, a 12 voltios, ¿sí? Vamos a tener que hacer algunas configuraciones para poder leerlo. Bien, lo voy a dejar a Maxi que muestre este ejemplo. Cuando decimos sensor vamos a ir conectando un potenciómetro acá. Lo pueden empezar a realizar la conexión ustedes. Les dejamos unos segunditos y ahí lo mostramos cómo se hace. Bien, en este caso, en vez del sensor para la salida de 0 a 12, podemos conectar una fuente de alimentación para simular, digamos, esa salida de 0 a 12 voltios. Y si ven entre las dos resistencias, por ejemplo, entre la de 10K y la de 4,7K, vamos a tomar la muestra de tensión y va a ingresar al pin analógico. Si se acuerdan, esa configuración de las dos resistencias era lo que veíamos en las primeras clases, que lo llamábamos divisor resistivo, que justamente en ese momento le explicábamos que servía para tomar una muestra de tensión que sea más proporcional, digamos, a la de entrada. Entonces, en este caso, nos sirve si tenemos por ahí algún sensor que en la salida
no sea de 0 a 5 voltios, sino que sea más grande, es un tipo de configuración que nos puede servir para adaptar, digamos, esa tensión de 0 a 12 y que sea, por ejemplo, en este caso de 0 a 3,9 para poder eh, utilizar nuestro Arduino. Si vemos, la tensión que va a ser de 0 a 12 va a pasar a ser de 0 a 3,9. Ahí lo que estaríamos perdiendo un poco sería, no estaríamos usando todo el rango del Arduino, que el Arduino puede convertir de 0 a 5, sino que en este caso estaríamos convirtiendo de 0 a 3,9. Esto se puede regular si uno va variando, o sea, hace de los cálculos y va variando algunas de las dos resistencias para que la tensión cuando arriba varía de 0 a 12, en el divisor resistivo varía de 0 a 5. Se pueden hacer los cálculos y aproximar para poder utilizar la mayor resolución del conversor. O sea, en vez de utilizar solo, como en este caso vamos a utilizar de 0 a 3,9, se puede utilizar lo más cercano de 0 a 5. Pero bueno, para mostrarles, vamos a hacerlo con estos valores. También existe una forma de configurar que el valor máximo no sea 5 voltios, sino que sea un valor distinto, pero que no lo vamos a ver ahora, que se hace con otro pin del Arduino y otra configuración. Bien, vamos a ir realizando esta conexión. A ver, vamos a limpiar un poco acá. Bien, como le decíamos, podíamos usar una fuente como un suministro de energía para emular el sensor que nos daría entre 0 y 12. En la fuente vamos a ponerle voltaje que empiece en 12, corriente con, no sé, 1 ampero ya estaría bien. Y para este caso vamos a quitar este puente, que es el que nos estaba vinculando las dos tensiones de las dos tensiones positivas. Pero vamos a dejar el puente de GND porque necesitamos que todas las tensiones estén relacionadas. Entonces, para el bus de alimentación de arriba vamos a conectar el negativo. Entonces de esta forma estarían vinculadas. Y vamos a conectar el positivo. Vamos a poner un color naranja para distinguirlo. Entonces, de esta forma vamos a tener en el bus de abajo 5 voltios y en el bus de arriba 12 voltios, que es lo que nos va a dar nuestra fuente. Bien, entonces vamos a hacer el divisor resistivo. Vamos a básico, buscamos dos resistencias. Entonces, en nuestro divisor resistivo un extremo a VCC perdón, sí, un extremo a VCC de 12 voltios y el otro extremo al ground. Y ahora de esta unión del medio es donde vamos a tomar la tensión por ejemplo, vamos a poner de vuelta en la 3. Ahí estamos. Dijimos que una era de 10K, la que estaba conectada a VCC.
y la otra era de 4,7. Bien, y vamos a utilizar el tester para medir la tensión que vamos a tener en el medio. Bien, acá nos preguntan qué pasa si se conecta un voltaje mayor a 5 en la entrada analógica. ¿Se quema la placa? Tienen un valor de tolerancia máximo y cuando nos pasemos de 5 siempre va a marcar, en este caso, 1023. Pero tienen un... sí, si es excesiva la tensión se va a quemar la placa. Bien, entonces vamos a probar el primer código que habíamos pasado, que es simplemente para leer el valor. Tampoco. Ah, puede faltar. A ver, ¿puede repetir la pregunta que no escuchamos? Ah, sí, gracias. A ver, un segundo. Les pasamos de vuelta el código. Ah, bueno, ahí le pasan el código. Bien. Y acá estaba mal conectado, muy bien. Este va acá al lado, en el 18. No. Entonces, este no lo vamos a usar por ahora, lo vamos a dejar ahí al costado nomás. Entonces, de esta forma tenemos, acá arriba tenemos los 12 voltios en el bus de alimentación. Si empezamos por acá tenemos una resistencia conectada con la otra. A ver, ahí, ahí estamos. Entonces, si vemos esta parte de acá arriba tenemos los 12 voltios conectados desde VCC. Tenemos una resistencia de 10K con otra resistencia de 4,7 y termina en negativo. Entonces el divisor resistivo acá en el medio es donde vamos a tomar la tensión que va a ingresar por A3 y vamos a medir con nuestro multímetro acá al costado y el sensor va a emular en este caso nuestra fuente de acá arriba, que con la perilla de arriba vamos a poder variar el voltaje. Bien, entonces poniendo el primer código que le habíamos pasado, que simplemente vamos a definir como entrada la A3 y vamos a ver el valor por el puerto serie. Vamos a iniciar la simulación y ahí vemos que estamos en 3,4 con 12 voltios. Si nosotros nos vamos para arriba de 12 voltios, bueno, va a seguir tomando valores porque está dentro del rango todavía. O sea, va hasta que llegue a 5 voltios, va a estar va a ser un valor de 1023, y fíjense que si pasa de 5, como en este caso ya está en 5.6, sigue siendo 1023. Pero si ahora nos vamos para abajo, un valor de 7 voltios por ejemplo, lo convierte a 2.17 y puede ir tomando distintos valores. Esto es simplemente una forma de conectar cuando nuestros sensores tienen una salida mucho más amplia que la que dispone, digamos, el Arduino. Bien, pueden probarlo, ir midiendo, van a ver que el valor que toma el Arduino
va a ser siempre el valor que estamos midiendo en ese multímetro. Nosotros cuando hagamos nuestra placa real, no vamos a estar siempre teniendo un multímetro al lado. Además, son pequeños los pines hembras en donde podemos donde tenemos que medirlos y no hay que cometer el error de tocar dos cosas al mismo tiempo mientras estamos midiendo. Por eso es muy bueno simularlo para ver que esto esté funcionando y después medir en la placa. O sea, cuando tenemos cosas más pequeñas a veces es más complicado. ¿Sí? Por eso es mejor medirlos como por separados y no cuando tenemos todo junto, o mejor aún, medirlo en la simulación. Cuando algo no funciona, sí se mide en la placa, pero las pruebas de a ver cómo funciona y qué estoy midiendo acá, hay que tener muy buen pulso para poder medirlo en la placa. Bien. Ahora vamos a seguir con la clase si no hay dudas. Todos estos proyectos, como siempre les decimos, vayan guardándolos, creando tipo proyecto nuevo y todo. Así podemos ir, así podemos ir testeándolos y viendo qué sucede. Bien. Hay uno de los compañeros nos tira una consulta. A partir de 9 voltios yo tira 1023, que son compañeros. Ah, sí, pasa que son 9 voltios que le estés dando en el pin. Bien, ahora vamos a ver una nueva función. ¿Qué pasa? Esta función puede sonar un poco compleja, pero vamos a entenderla de esta forma, ¿sí? ¿Qué es mapear? Es un concepto matemático que lo vamos a tratar de hacer lo más simple posible. Por ejemplo, si nosotros les decimos a ustedes que la evaluación la evaluamos de 0 a 10, donde 10 es el 100% que hicieron bien, y con 6 aprueban con el 60% de las cosas, todos lo entendemos. Si yo le digo a ustedes que el puntaje máximo es 100 y el mínimo 0, es muy fácil pensar que un 10 es un 100 y un 0 es 0. Y que si yo me saqué un 6 con una nota de 0 a 10, si me saqué un 60 es lo mismo. Si me saqué un 4 sería un 40 en la otra nota. Bien, ¿qué pasa si yo les dijera a ustedes que en realidad las notas van de 0 a 40, donde 40 es el 100 y 0 es el 0, y ahí ya se nos empieza a hacer más complicado? Bien, entonces para no tener que estar haciendo todas las cuentas matemáticas para lograr ese mapeo, es decir, pasar de un sistema que tiene un valor inferior y un valor superior, ¿sí? Como de 0 a 10, de 0 a 40, de 20 a 30, ¿sí? Lo que se hace es hacer una función de mapeo. Esto es que yo voy a pasar desde un sistema al otro sistema, ¿sí? ¿Esto cuándo nos puede servir? Cuando nosotros utilicemos, por ejemplo, una función que nos tire, unos sensores que nos tiren dentro de un valor y nosotros querramos verlo en otro rango de valores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar una función que se llama map. Vamos a poner map, acá el valor, que puede ser un valor o una variable, ¿sí? Vamos a poner desde dónde a dónde va nuestro rango inferior, desde el del inicio, por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de las notas. Por ejemplo, acá iría nuestra variable nota, que la podemos ingresar, por ejemplo, por teclado, y ponemos que va desde 0 a 10, esto es el inicio, y que yo lo quiero convertir en notas que vayan desde 0 a 100 o que vayan desde 0 a 40. ¿Sí? Ah, esperen, estábamos sin el puntero. Entonces vamos a repetirlo la vuelta. Ponemos acá en valor el valor de nota que nosotros quisiéramos. Desde inferior sería el límite inferior desde el que partimos. Y desde superior sería el límite superior desde el que partimos. ¿Sí? Por ejemplo, de 0 a 10 son las notas que nosotros sabemos y queremos saber cuánto sería eso en una escala de 0, por ejemplo, desde inferior a 40, porque se nos ocurre que es así. Tiene muchas aplicaciones esto y es importante entenderlo. ¿Sí? Bien, entonces, lo que les vamos a pasar ahora es, esto sin ninguna conexión, vamos a poner este código que ya le pasamos por chat enseguida y vamos a ir viendo cómo nos mapea las líneas
¿Sí? Vamos a iniciar un serial begin y vamos a hacer el valor 0. ¿Cómo me lo mapea? En un valor que va de 0 a 200 a otro que va de 200 a 400. Acá podemos ver que el 0 va a ser el límite inferior, o sea, va a ser 200. Pero todo esto lo vamos a ir viendo en el serial print. Lo voy a hacer una sola vez. ¿Por qué? Porque está así dentro del setup. Entonces acá vamos probando distintos valores y vamos viendo cómo los va mapeando. ¿Qué tiene de extra esto? Que, por ejemplo, si yo me paso del valor, por ejemplo, como con el... tenía con ejemplo con el valor 1000, tenía acá, dice 100. Sí, cuando yo me paso del valor hacia arriba o hacia abajo, lo que puedo hacer de 500. Lo quiero poner cuánto vale 500 y acá yo me estoy pasando de los valores, me lo va a mapear también, ¿sí? Me lo va a poner por fuera, lo va a aumentar la cantidad de veces que sea necesario para que sea equivalente en esa marca. Bien, la idea es que ahora lo probemos y veamos qué salida nos va dando en cada uno de estos puntos. Vamos entonces al Tinkercad. Y vamos a poner este código. No importa lo que esté conectado porque no vamos a estar utilizando las otras entradas. Estoy copiando y pegando el código. Bien. Entonces, nosotros tenemos en la línea 1 el void setup que abrimos, configuramos e inicializamos nuestro puerto serie. Vamos a borrar todo lo que tenemos abajo antes de iniciar nuestra simulación y vamos a mapear el valor 0 para un rango que va de 0 a 100. ¿Cuánto valdría ese valor 0 en un rango que vaya de 200 a 400? ¿Cuánto valdría el valor 25 en ese mismo rango? ¿Sí? ¿Cuánto valdría el valor 50 en ese mismo rango? ¿Cuánto valdría el valor 75? ¿Sí? ¿Y cuánto valdrían valores por fuera? Entonces lo simulamos y ahí está. Lo que nos va a imprimir es para esta función, para la función map con 0, 0, o sea, mapeamos el valor 0 desde un lugar que vale de 0 a 100 a un lugar que vale de 200 a 400 y ver nos muestra el límite inferior porque el 0 es el límite inferior de este rango y el 200 es el límite inferior de este rango. ¿Sí? Y ahí nos va mostrando uno a uno cómo funciona. ¿Se entiende esto? Acá, por ejemplo, cuando vemos que está fuera de rango, como el último valor que estamos diciendo, vamos a mapear 500 para un valor, vamos a mapear 500 para un valor que es de 0 a 100, quiere decir que se pasó 5 veces el límite superior. Entonces, como lo vamos a mapear de 200 a 400, fíjense que hace 5 veces el límite superior, por eso nos da 1200. Tania nos pregunta, profes, ¿las funciones que se ingresan siempre van en el setup? Las funciones pueden ir en el lugar que uno quiera. ¿Cómo vamos a definir en dónde van? Lo que va en el setup se ejecuta una sola vez o si lo metemos nosotros un bucle, la cantidad de veces que nosotros querramos que se repita ese bucle. Una vez que sale del setup va al loop y el loop se repite infinitas veces. Si yo quiero que algo se realice infinitas veces, lo pongo en el loop. Si quiero que se realice una sola vez o una cantidad de veces controladas por mí, lo voy a poner en el setup. Fede Krause nos consulta, ¿por qué son dos líneas en el mismo código pero cambia el print ln? Porque nosotros lo que estamos haciendo
uno va entre comillas y otro va sin comillas. Fíjate, por ejemplo, vamos a la línea 3. La 3 dice, serial print, ¿qué voy a imprimir? Esto, lo que está dentro de comillas, que significa que me está imprimiendo esta parte. ¿Lo ves en pantalla? Está imprimiendo eso, para que me aparezca qué función está haciendo. Y luego acá adentro hace la función. ¿Sí? Esto sería lo mismo que yo cree una variable que se llame, por ejemplo, valor, y guarde el valor de valor, el valor de este mapeo dentro de esa variable y después muestre la variable. Para no utilizar una variable extra, porque es simplemente una demostración lo que estoy haciendo, muestro ya el resultado ahí. Ese resultado no queda guardado en ningún lado, yo simplemente lo mando y lo perdí, que sería el resultado de ese mapeo es este valor 200 en el primer caso. En el segundo caso el valor es 250. Si yo necesito guardarlo para utilizarlo más adelante, lo voy a guardar adentro de una variable. Si yo no necesito utilizarlo y simplemente lo quiero enviar, lo puedo poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este paréntesis acá adentro lo que hace es, bueno, yo voy a mandar por el serial lo que hay acá. Y que hay acá hace todo el cálculo y lo convierte en un número y lo envía. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Están re bien que hagan todas las preguntas porque puede haber compañeros que tengan las mismas dudas que ustedes y tal vez no se estén animando a preguntarlas o aclaran conceptos con esto. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplito más. Vamos a ir realizando esta conexión, ¿sí? Vamos a utilizar el pin 3 del Arduino, que es como teníamos antes, ¿sí? Para poder realizar una conexión. Hacemos esta conexión entre todos y vamos a ir ahora al Tinkercad para poder leer más. Bien, vamos a volver a esta conexión, que fue una de las primeras que usamos, pero en el ejemplo ahora vamos a utilizar la función map para leer en porcentaje, digamos, de 0 a 100, cuánto es el porcentaje que está accionado del potenciómetro. A ver, un segundo, volvemos entonces a la simulación. Vamos a detener simulación. Bien, vamos a limpiar un poquito acá. Ustedes pueden ir guardando los modelos, pueden ir creando una simulación nueva para que algo que ya hicimos les quede guardado. Yo simplemente voy reciclando acá por una cuestión de comodidad nomás. Bien. Bueno, entonces vamos a volver a este ejemplo que teníamos el potenciómetro conectado entre ground y VCC. El VCC a 5 voltios, el ground a 0, y lo conectamos en el pin A3. Ahí le vamos a pasar el código por el chat para utilizar la función map. Ahí estamos. Copiamos el código,
venimos a la simulación, borramos lo que estaba antes, borramos el puerto serie y lo pegamos. Si me avisan cuando estamos todos ahí, así lo vamos viendo juntos. Bien, entonces vamos a ver. Esto, como el ejemplo anterior, definíamos una variable analog pin que es la 3, donde está conectado nuestro potenciómetro. Vamos a definir un valor, una variable entera para el valor y una variable entera para la posición. En el setup simplemente inicializamos nuestro puerto serie y vamos al loop. Entonces en el loop lo que va a hacer todo el tiempo es, primero viene y lee, asigna a la variable value lo que lee por el pin. Y luego a la variable posición va a utilizar la función map. Entonces, ¿qué va a guardar acá? Va a decir, de este valor value, que es el que leyó, que es nuestra entrada de C, que va de 0 a 1023, lo va a convertir en una escala de 0 a 100, que es la que voy a utilizar para decir que cuando esté en 0 va a ser mi 0% y cuando esté en 100 va a ser el 100% del potenciómetro. Entonces luego de esto va a imprimir el valor que tenga posición y al lado le va a imprimir el símbolo de porcentaje. Fíjense, para imprimir el símbolo de porcentaje uso las comillas simples para indicar que es un carácter especial. A ver, si iniciamos la simulación, tenemos, a ver, un segundo. Ahí está. Tienen que ser las comillas simples. Por ahí cuando copiamos y pegamos al chat se ve que no tenía ese valor, ese símbolo, por eso nos daba así. Bien, entonces, esto, fíjense, tiene que ser comillas simples. Bien, entonces, si ponemos el potenciómetro en la posición 0, que es la de este lado, donde tengo los 0 voltios, a ver, voy a conectar el multímetro, así podemos ir viendo el valor de tensión que tenemos. Bien, entonces iniciamos la simulación. Vemos el código y vemos que a medida que movemos el potenciómetro, fíjense cómo va variando el porcentaje y cuando está, por ejemplo, en la mitad, ahí es más o menos el 50%, 2,5 voltios y bueno, 49, y ahí a medida que me voy pasando va llegando y cuando llega al final 100%. ¿Sí? Por ahí es una forma esto de si
de utilizar el potenciómetro como algo que nos mida, o sea, cuando queremos tener un valor en porcentaje, para que, no sé, cuando el usuario tenga que calibrar algo, saber que cuando están de un lado del potenciómetro es 0 y cuando gira la perilla por completo es el 100, entonces podemos utilizar nosotros para saber más o menos en qué porcentaje está el potenciómetro para tomar alguna decisión o hacer alguna configuración. También estos valores que los guardamos los podríamos mostrar después, tal vez en alguna pantalla, que los mostramos, vamos a mostrar más adelante, o también enviarlo como comunicación a otro dispositivo, como por ejemplo en serie. Otra cosa que podríamos hacer, recuerdan que yo les decía hoy que podíamos hacer la conversión para saber cuántos volts estoy teniendo. Bien, ¿qué pasa si yo acá en la línea 11 que tenemos position igual map, el valor de 0 a 1023, de 0 a 100, yo digo, bueno, mi potenciómetro va de 0 a 5 voltios. Y yo digo, bueno, voy a experimentar y yo quiero que me diga el valor en voltios por puerto serie. Entonces yo inicio la simulación. Bien, para el valor 0 me da, bueno, voy a detener y le voy a sacar el porciento. ¿Sí? Bien. Entonces, inicio la simulación y me dice 0 voltios. Genial. Me voy a lo más alto y me dice 5 voltios. Pero ¿qué pasa en el medio? Me dice 3 voltios, 1 voltio, 2 voltios. Bien, ¿qué sucede? La función map solo maneja enteros y los trunca, es decir, si tiene 2,1 es 2, si tiene 2,5 es 2, si tiene 2,9 es 2, ¿sí? No hasta que sea 3. Cuando es 3 es 3, 3,1, 3,2, 3,3, lo que sea, es 3. Eso significa truncarlo, es cortar los decimales y no utilizarlos. Eso hace la función maps, por eso no nos sirve para lo que yo decía acá. Bien, ¿cómo podríamos solucionarlo a eso? Si yo quisiera, lo puedo medir en milivoltios y ahí sí me va a ser más preciso. Entonces puedo utilizar el valor 5000 en el 11, porque cada cada 1000 milivoltios tengo un voltio. Entonces, de 0 a 5 voltios tengo de 0 a 5000 milivoltios. Y le pongo una M acá. Y ahí inicio mi simulación. Sí, entonces, tener simulación. Borramos todo. Inicio mi simulación. ¿Sí? Y ven que es bastante cercano. 2 voltios me toma 1999 milivoltios, ¿sí? Y ahí podemos ir haciendo las conversiones. No sé si ahora, tal vez con estos ejemplos, se entiende mejor cómo funciona la función map. Se ve muy bien cambiando a 10 milisegundos observando el gráfico. Ah, bien, también si nosotros ponemos acá el gráfico, se puede ir viendo, como dice el compañero, el valor que se va leyendo. Y ahí tienen los gráficos que se van viendo. ¿Sí? Todo esto de experimentar, si ustedes ven, tenemos enviar, borrar y haga una seña, podemos ir viendo una señal, podemos ir viendo cómo va variando. Se le pone más rápido ahí para que si la simulación en delay. Ah, si vamos cambiando, podemos ir cambiando acá el delay. Tenemos que detener la simulación y lo vamos poniendo de cuánto en cuánto va variando. Todo esto les sirve para experimentar. La recomendación es que vayan experimentando, prueben 1000 veces. Pueden combinar esto con un ejercicio digital que cuando yo presione un botón recién me diga cuánto está midiendo, ¿sí? Como cuando presionan el botón de un termómetro y ahí mide, ¿sí?
y ahí pueden hacer que mida durante 10 segundos y vaya mostrando y después se apague, ¿sí? Todo eso lo pueden ir probando y es muy útil que lo hagan. Pueden tener el delay, lo pueden ir usando en distintos lugares, puede estar en otro, pueden hacer que en vez de que sea el valor de delay ahí, lo pueden utilizar como otra variable que varíe de distintas formas, lo pueden seleccionar por teclado, pueden poner mil cosas. Acá ya están teniendo un millón de posibilidades de programas que pueden hacer y pueden ir testeando. Cuando empecemos a agregarle sensores, las posibilidades crecen exponencialmente. Bueno, ya con todo esto dicho, vamos a ir a empezar a cerrar este bloque de la clase. Como siempre, les vamos a pasar ahora el link de asistencia. Y les recordamos para los que se conectaron tarde que, como todos ustedes saben, este curso es totalmente gratuito, ¿sí? Pero queremos ser solidarios con las personas que más lo necesitan. Si están dentro de sus posibilidades, nosotros pedíamos siempre a los que podían, como inscripción solidaria, acercar algún alimento no perecedero al Polo TIC. Como todo cambió por la situación de pandemia que estamos viviendo y no vamos a tener clases presenciales, junto con la gente de Alimentar surgió esta posibilidad de que si está dentro de sus posibilidades, puede realizar una donación para llegar a las personas más necesitadas y más vulnerables, que sabemos que con esta situación hay cada vez mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad. Así que les dejamos los links, ¿sí?, de asistencia y también los links para las donaciones acá en el chat. También en la presentación van a poder hacer clic y poder entrar. Y si pueden difundir a la asociación de Alimentar, de Posadas, que trabaja muy duro para poder hacer esto, va a ser muy útil. Bueno, chicos, son casi las 10:30. A las 10:45 nos reencontramos. Vayan a hacerse el matecito y nos quedamos acá nosotros por si hay alguna duda. Aileen consulta, ¿la función map es solo para lo analógico? No, la función map es una función matemática que la usamos mucho para esto. Se puede utilizar para realizar muchísimas acciones. Un montón de cálculos matemáticos y de estadísticas se pueden realizar con la función map. Si vos querés llevar un valor desde una asociación, digamos, por ejemplo, que va de 0 a 100, querés ir a otra que va de 0 a 1.000.000 o de 50 a 500, por ejemplo, se utiliza. Eso es re común utilizarlo en lo analógico, pero también tiene muchas otras aplicaciones que las podemos ir viendo